Hola bikers, esta es mi moto y este soy yo, Biker Job. Y hoy os voy a hablar del escape de la KY Kalai 125. Veamos, seguramente hay cosas que ya las sabéis porque se ha dicho mucho por ahí, pero otras seguro que no. Esa panza que tiene ahí, esa panza es para darle bajos a la moto. Ahí no va el catalizador como muchos piensan. Algunos cortan aquí y al otro lado. Ponen un tubo, sueldan y creen que ya tienen la moto sin catalizador. Pero nada más lejos de la realidad. Lo único que consiguen es quitarle los bajos a la moto y la moto sigue yendo catalizada. El catalizador está aquí. Esto es el catalizador. Justo la salida del cilindro. Esto que tiene ahí como unas soldaduras gruesas, eso es. Normalmente un catalizador es un cilindro de unos 10 centímetros de largo. Pues esto es el catalizador. Si eso está ahí, la moto, por mucho que le toques abajo, la moto va catalizada. Y lo único que se consigue es quitarle unos preciosos bajos a la moto, que en una moto de 10,6 caballos son muy importantes. Entonces, bueno, esto es una parte. No conviene que destrocéis el escape, porque si lo destrozáis, luego para la ITV no lo vais a tener y vais a tener problemas. Entonces, no destrocéis el escape creyendo que quitáis el catalizador, porque si queréis un escape sin catalizador, la solución no es esa. Como veis, el catalizador va ahí delante. Bueno, seguimos con más cositas sobre el escape. Me he cambiado de sitio porque estaba haciendo unas gotas y digo, no sea que no me deje terminar. Vamos a ver. Hay gente que se pone escape artesanal porque piensa que así la moto va a desahogar más. Piensan que a lo mejor va como un poco capada por el tema de las normativas Euro, catalizador y todo eso. Y piensan que así la moto desahoga más. Bueno, suena más, sí. Desahoga más, no. ¿Por qué? Porque ese escape no está optimizado con la centralita. La centralita no lo reconoce, entonces la moto va descompensada. Por no hablar que al quitarle la panza de abajo ya le hemos quitado todos los bajos. Entonces, para que este escape funcione correctamente, tendría que optimizarse la centralita. Es lo que antiguamente se hacía en la carburación. En la inyección es la centralita la que manda. Entonces, si la centralita no gestiona esa nueva salida de gases, la moto va a ir descompensada. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Uno de serie? No, hombre, tampoco es eso. Eso depende de gustos y de todo. No es que sea ni mejor ni peor. Se trata del escape que le pongáis que esté configurado con la centralita. Que el escape esté optimizado para esa nueva salida de gases. A partir del momento en que cambia la salida de gases, la forma en que salen los gases, la centralita tiene que gestionar eso. Si eso no está configurado, la moto no va a ir correctamente, porque esos escapes no tienen conexión de sonda lambda. Entonces es un escape totalmente artesanal y libre. Si fuera tan sencillo, todos seríamos fabricantes de escapes. Los escapes tienen por dentro sus recovecos, sus formas, para dar X rendimiento según modelo y tipo de moto. Entonces, no estoy defendiendo que uno tenga que llevarlo de serie, porque yo soy el primero que en otra moto lo llevaba totalmente modificado, escapes artesanales y de todo. Pero era carburación y era distinto. Entonces, lo que estoy diciendo es que llevéis el escape que llevéis. Si queréis que vaya correctamente, tenéis que configurar la centralita, remapear o como se diga. Tenéis que hacer que la centralita reconozca esa nueva salida de gases. Si es un escape que tiene sonda lambda, quizá un poquito mejor vaya, pero no mucho. No mucho. Lo mejor, reconfigurar la centralita. Sé que esto no es fácil porque
No estoy seguro de que todas las centralitas se puedan reconfigurar o que todas las personas, todos los talleres lo puedan hacer, no lo sé. Desconozco ese tema. Pero lo que sí os digo es que un escape libre, puesto tal cual, no hace que la moto rinda más. Yo probé un escape no catalizado, lo probé unos días, vi que la cosa no iba bien, que la moto de entrada ya me perdió bajos y bueno, me fui a un banco de pruebas de unos amigos que tienen un taller, lo probamos y efectivamente la moto, o sea, el escape no catalizado tenía casi medio caballo menos. Y esto en una moto de 10,6 caballos se nota mucho. Así que bueno, a partir de ahí ya cada uno es cada uno. Haced lo que creáis conveniente, pero la realidad es esa, que a veces el efecto placebo, el ansia de modificar, de chatarrear, nos lleva a pensar que va mejor, sí, pero la realidad es otra. Así que esto es todo. Si os ha gustado el vídeo, pues me dais un me gusta, para mí estupendo. Si os suscribís, ya es la hostia. Y si veis que nos llegan los vídeos, pinchad en la campanita, que así seguro que no fallan. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo.